Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las razones trigonométricas. Entonces, ya les había mencionado algo acerca de esto, ¿verdad? Entonces, les hablé acerca de la palabra trigonometría. A ver, ¿alguien me puede decir qué estudia la trigonometría? ¿No? Habíamos dicho que la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia los triángulos, los ángulos. Entonces ahí tenemos. Entonces, el día miércoles trabajamos el teorema de Pitágoras, que se basaba en un triángulo rectángulo. Y pues el teorema de Pitágoras nos sirve para encontrar el valor uno de los lados desconocidos, ¿verdad? Pero esta es la condición. Se deben de conocer el valor de dos lados, ya sea los dos catetos o una hipotenusa y un cateto, para poder encontrar el lado faltante. De no conocer dos lados, entonces no se puede resolver con el teorema de Pitágoras. Y entonces es ahí en donde entran las razones trigonométricas para poder resolver. Y entonces, razón, la palabra razón, es una comparación entre dos números. En este caso, cuando hablamos de razón trigonométrica, lo que se está haciendo, las razones trigonométricas comparan los lados del triángulo rectángulo. Entonces, por eso acá nos dice que es el cociente entre la medida de los lados del triángulo rectángulo. Y es que entonces ese es su inicio. Ese es el inicio de las razones trigonométricas. Comparar las medidas de los lados del triángulo rectángulo. Luego, pues se van a poder utilizar para otros tipos de triángulos, pero esta es su base. Entonces, les decía entonces, chicos, que entonces primero vamos a ver cómo es que se van a relacionar esos lados y cuáles son las razones. Entonces, acá tenemos, miren, un triángulo rectángulo y están las razones trigonométricas, que estas son las tres básicas. El seno, el coseno y el tangente. Entonces, acá las razones trigonométricas nosotros debemos entender algo fundamental, y es que no hay razón trigonométrica si no hay ángulo, ¿sí? Si ven acá, tenemos allí en relación cada una de las funciones con un ángulo, ¿sí? Por ejemplo, ahí el seno de A, el coseno de A, la tangente de A. Se refiere a un ángulo agudo, ¿sí? Entonces, en base al ángulo, nosotros vamos a poder clasificar dos conceptos. ¿Qué conceptos son esos? Esos conceptos son el lado opuesto y lado adyacente. Opuesto quiere decir enfrente, ¿sí? Y adyacente quiere decir a la par. Bueno, entonces, como siempre, como aquí vamos a tener que identificar, además de la hipotenusa, el lado opuesto y el lado adyacente, entonces es muy importante
Que si no confundamos la hipotenusa. Entonces, miren, así como en este triángulo, entonces ustedes ven de que está marcado, ¿verdad? Hipotenusa. Y si se dan cuenta que dice lado opuesto del ángulo A, lado adyacente del ángulo A. ¿Cómo vamos a saber cuál es opuesto y cuál es adyacente? Entonces, nos centramos en uno de esos ángulos. En este caso, mi ángulo A, que es el que está acá. A partir de ese ángulo, trazamos una línea hacia el frente. ¿Sí? Entonces, el lado que está enfrente, ¿sí? El lado que está enfrente, entonces ese es el opuesto. En consecuencia, como ya tenemos nombrada la hipotenusa, el otro lado va a ser el lado adyacente. Por eso hay que tener ahí cuidado porque entonces no debemos de confundir el lado adyacente con la hipotenusa. Si confundimos esos dos valores, entonces ya no va a estar correcto, ¿verdad? Y ya cuando estemos trabajando, cuando se trabaje para buscar el valor de un lado desconocido o de un ángulo desconocido, ya no se va a coincidir. Entonces, aquí tenemos las tres razones trigonométricas básicas, ya dije, seno, coseno y tangente. Cada una de estas tiene abreviaciones. El seno es sen, aunque en inglés y por ejemplo en la calculadora se encuentra como sin, pero es debido a es debido al cambio de idioma, ahí en este caso, ¿verdad? Tenemos entonces que nos dice que el seno de A es el cateto opuesto, dividido la hipotenusa. El coseno, y miren, siempre va acompañado del ángulo. Coseno de A es el cateto adyacente, dividido la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto, dividido el cateto adyacente. Entonces, estas son nuestras razones. Esos son los lados que me están comparando. Entonces, nosotros, por eso es de que necesitamos identificar correctamente el cateto opuesto, o sea, el lado opuesto, el adyacente y la hipotenusa para poder trabajar con las razones trigonométricas. Bueno, entonces, solamente chicos me indican si ya copiaron para entonces pasar a la siguiente diapositiva. Ya, perfecto. Yep. Muy bien. Bien. Entonces vamos a dar cuenta que aquí podemos ver los chicos Entonces, ahí estaban las razones trigonométricas básicas. Ahora estas son las razones trigonométricas recíprocas, así se conocen. Razones trigonométricas recíprocas. Bueno, dicen que estas son la cosecante, la secante y la cotangente. Bueno, cuando hablamos de algo recíproco, estamos hablando de algo que es inverso, ¿sí? Entonces, ustedes aquí van a notar cierta relación entre cada una de estas. Entonces dice que la cosecante es la recíproca al seno, ¿sí? Es lo contrario al seno. La secante es la recíproca a el coseno. Y la cotangente es la recíproca a la tangente. Y vean, entonces, es muy importante la simbología que se va a utilizar. Entonces, cosecante utiliza como abreviatura CSC. Y siempre acompañada del ángulo para el cual nos estamos refiriendo. Este es hipotenusa dividido el cateto opuesto. Luego tenemos la secante y para la secante dice que es igual
a la hipotenusa dividido el cateto adyacente. Y por último tenemos la cotangente, que es el cateto adyacente dividido el cateto opuesto. Y cabe destacar, chicos, que estas razones pues son para ambos ángulos, ¿verdad? Dependiendo de qué ángulo estemos hablando, así van a ser los valores que nos van a quedar en cada una de las razones. Entonces, ahí estamos. No sé, chicos, si tienen alguna duda respecto a lo que hemos tratado. Me indican entonces si ya copiaron. Entonces, así estamos, chicos. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Y entonces aquí vamos a analizar, ¿sí? Entonces dice, determinar las razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Y entonces aquí al lado derecho ustedes observan ahí la abreviatura de cada una de las razones. Ahora, ¿de qué ángulo? Entonces, miren, acá nos habla acerca de el ángulo B. Entonces, en base al ángulo B es que vamos ahorita a nombrar el lado opuesto y el lado adyacente. Entonces, miren, la hipotenusa definitivamente acá es ese valor 17. Le voy a colocar solo así, miren, hipotenusa. Y muy bien, chicos. Voy a tratar de finalizar, pero la verdad es que el internet está fallando demasiado y así es difícil trabajar. Entonces tenemos así, la hipotenusa, miren, entonces el lado que está enfrente es el opuesto, solo le voy a colocar O. Y entonces en consecuencia el otro es el adyacente. Lo que vamos a hacer aquí es nada más escribir los números. Entonces miren, seno de B es igual, opuesto dividido hipotenusa. Entonces ahí trazo la línea y veo, ¿cuál es el opuesto? 8. Entonces aquí coloco 8, ¿y cuál es la hipotenusa? 17. Y ya. Ahora, coseno de B. El adyacente es 15. Y la hipotenusa es 17. Ahora, miren, la tangente, el opuesto es 8. El adyacente, 15. Ahora, cosecante. Hipotenusa, 17. Opuesto, 8. Ahora la secante. Hipotenusa, 17. Adyacente, 15. Y ahora la cotangente, miren, adyacente,
15. Y opuesto, 8, ¿sí? Por eso, entonces, primero vemos de qué ángulo estamos hablando, ¿sí? De qué ángulo estamos hablando para poder identificar la hipotenusa, el opuesto y el adyacente. La hipotenusa, independientemente de qué ángulo estemos hablando, va a ser la misma. Lo que sí cambia es cuál será el opuesto y cuál será el adyacente, ¿sí? Muy bien. Entonces, así vamos a estar finalizando el día de hoy, chicos. Espero pues que ustedes el día de hoy ahí se lleven esa idea, ¿verdad? De las razones, y lo más importante en este caso es que ustedes tengan escritas estas razones, ¿sí? Esto que está acá, esto es lo fundamental, ¿verdad? Y recuerden, CO, cateto opuesto, hipotenusa, CA, cateto adyacente, hipotenusa, opuesto, adyacente, sucesivamente, y cada uno de los significados de las funciones. Teniendo esto, entonces así ya solamente tenemos que identificar y después ir colocando los valores en este caso. Entonces, así estamos, chicos. Les deseo que tengan un excelente día y un feliz fin de semana y nos vemos el día lunes para trabajar las hojas de trabajo.